Encontramos con Diego García Sayán, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya con tanto ex. Lo interesante realmente, ahora conversábamos fuera de cámaras, es que Naciones Unidas lo acaba de nombrar como miembro de la comisión que va a elegir a los jueces que se encarguen de la justicia transicional en Colombia. Un inmenso desafío el que va a atravesar el hermano país, porque claro, una cosa es haber firmado el acuerdo de paz y otra cosa es que la justicia funcione en circunstancias tan extremas como esta, con un conflicto que ha durado tanto, que ha dejado tantos miles de muertos y que tiene tantos crímenes. Gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, Enrique. Ahora vamos a pasar a hablar de este encargo tan interesante, pero yo quiero sin duda pues aprovechar su presencia para que nos comente la situación actual del expresidente Alejandro Toledo en términos de lo inmediato. Se está hablando de la figura de la deportación, que es la apuesta o de la extradición, mejor dicho, que es la apuesta oficial, entre comillas, del Ministerio Público. A eso van a apuntar, pero están las dos alternativas de la deportación y la expulsión. Incluso el presidente Kuczynski ha conversado del tema con su homólogo Donald Trump el fin de semana. La Casa Blanca no se ha manifestado oficialmente al respecto. ¿En qué punto está, usted cree, la situación en términos del derecho internacional y cuál podría ser el camino para tener a Toledo lo antes posible para responder ante la justicia? ¿O cree usted que tenemos que ya acomodarnos para pasar por un proceso pues de extradición que siempre será más prolongado, ¿no? Mira, primero lo primero, antes de responder a tu pregunta, que es muy pertinente, la enorme indignación y frustración de haber visto tantos indicios que conducen preliminarmente a concluir que Toledo sí estuvo involucrado en ese gravísimo hecho de corrupción. Mucha rabia, mucho asco de que algo así se haya presentado, cuando para muchos peruanos Toledo encarnaba justamente la depuración frente a la corrupción, y quienes, como fue mi caso, que me tocó ser ministro durante el primer año, renuncié en julio del año 2002 al gobierno de Toledo, no vimos ni percibimos ningún indicio de una conducta que podría haber sido irregular en ese sentido. Entonces, toda la acción de la justicia contra quien pudiera haber delinquido, y naturalmente con el respeto del debido proceso. Pero con dos detalles que me parece, Enrique, son muy importantes. Hay que fortalecer la capacidad institucional de la justicia en estas circunstancias terribles que plantea para el país un reto muy grande, que es un poco lo que se hizo durante el gobierno de transición. Había una situación de colapso de la institucionalidad, pero lejos de que el gobierno de transición asumiéramos un papel de sustituir a la justicia, se trató más bien de fortalecer a una Procuraduría Anticorrupción, fortalecer a una Fiscalía y a una Corte Suprema que recuperaban su independencia. Entonces, ¿no sería posible estar en esta situación a pesar de las limitaciones si es que no hubieran los contrapesos de la democracia? Sin duda. Y sin si duda. es que no tuviéramos separación de poderes. Yo creo que eso es algo que no hay que dejar de repetir a pesar de la frustración, el desconcierto y la indignación que pueda despertar. Y que eso, corrupción, ¿no?, puede haber en un régimen autoritario y en una democracia, pero que investigación contra la corrupción no puede haber sino en un régimen democrático, que es lo que nos diferencia ahora de lo que ocurrió hace 15 años. Pero yendo al tema específico de Toledo, yo entiendo desde el punto de vista político lo que puede haber llevado al gobierno a anunciar que a través de una conversación entre presidentes se buscaba la deportación de Toledo, cosa que de alguna manera redundaría en un rédito político importante para el gobierno y en una prontitud en la presencia de Toledo en el Perú. Sin embargo, esa facultad presidencial en Estados Unidos se ejerce en situaciones muy extremas y limitadas, y nada indica que se ejercería en este caso. Y que más bien esta es una oportunidad en la que el gobierno tiene que apostar al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a que no haya ninguna acusación, ningún pretexto después de una supuesta injerencia política del gobierno en el traslado de Toledo al Perú. Que es a lo que va a querer apuntar Toledo, sin duda. Por supuesto. Entonces hay que dejar que el Ministerio Público, como lo ha anunciado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que desempeña una excelente labor, una persona proba y de calidad profesional, que ha anunciado que el camino determinado por quien conduce la investigación en el Perú, de acuerdo a la Constitución y la ley, que es la Fiscalía, que se siga el camino de la extradición. Tal vez menos taquillero desde el punto de vista político, porque la extradición no se logra en 2 semanas, pero naturalmente tiene que seguirse ese conducto escrupulosamente, y yo estoy seguro que se va a hacer, y tendrán
tendrá buenos resultados si todo se hace bien, es un trabajo engorroso. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que suena una cosa medio abstracta de conferencia de sociólogos o de abogados, es primero un requisito para que el debido proceso no vaya a ser en ningún momento cuestionado, y en segundo lugar, apuntando a mediano y largo plazo, es la forma en la que el Perú fortalece sus capacidades para enfrentar la corrupción de antes, la de ahora y la que venga, porque va a venir corrupción. Ese es un también. proceso que se va a tener que enfrentar, pero ¿no se le escapó al Ministerio Público la paloma al no pedir un arraigo previo de Toledo, por ejemplo? Había un caso, el de Coteva, que estaba bastante avanzado, tenía más de 2 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sin duda, yo creo que ahí había elementos no para una detención preventiva, ¿no? Que es algo que, dicho sea de paso, es materia hoy día de abuso y en el Perú, no me refiero a este caso, pero indudablemente había más de una razón para ese caso que estaba todavía en la penumbra y sigue en la penumbra. Ahora, sin embargo, yo creo que el Ministerio Público está conduciendo las investigaciones con diligencia, la conducción desde el fiscal de la Nación es en ese sentido muy importante. Lo que se siente sí tal vez que la Procuraduría Anticorrupción todavía no está a la altura de lo que esto requiere, que es una cosa que no es competitiva, tiene funciones distintas que la opinión pública no necesariamente entiende, ni vale la pena aquí entrar en los detalles, pero que uno siente que hay una especie de rezago en aportar elementos para que esta instancia, que es ante todo la que representa al Estado, que tiene que ver con reparaciones, ahí sí el gobierno ha tomado algunas iniciativas interesantes, las que anunció el presidente Kuczynski el domingo en la noche, un poco tardías, después de 7 meses de gobierno, como que eso viene tarde. El gobierno de transición duró 8 meses y en esos 8 meses ya estábamos de regreso en este tipo de medidas anticorrupción, pero bien, más vale tarde que nunca. No era una preocupación central la corrupción, pues, ¿no? En general, desde que, en el tablero político. desde que terminó el gobierno de transición, los 3 gobiernos que siguieron, la corrupción fue un tema secundario, y empiezo por una anécdota, Enrique. Cuando termina el gobierno de Paniagua, yo soy invitado a continuar como ministro, pero ya no como ministro de Justicia, sino como canciller. Y había quedado y se entregó en los últimos días de julio del año 2001 al gobierno que venía un trabajo estupendo que fue la Iniciativa Nacional Anticorrupción, con asambleas en todo el país, un grupo dirigido por Monseñor Miguel Irizar, de una serie de profesionales de alto nivel y calidad, con más de 125 recomendaciones a nivel de un plan estratégico para la prevención de la corrupción. ¿Qué pasó con ese informe de la INA, Iniciativa Nacional Anticorrupción, que quedaron miles de ejemplares impresos en el Ministerio de Justicia? Cuando me retiré del Ministerio de Justicia, todos los ejemplares fueron desaparecidos, nunca se divulgó, nunca se le dio seguimiento, y recién ahora, con la iniciativa presidencial anticorrupción, se ha retomado ese propósito, y muchas de las 100 recomendaciones que ahora se plantean repiten lo de las 120 y tantas de esa época. No pido derecho de autor, pero me parece interesante que haya pasado un lapso de 3 gobiernos en donde el tema de un plan estratégico contra la corrupción fuera un tema accesorio, un tema académico. Eso da mucho que pensar, porque en realidad lo que se decía pues era... Yo creo que aquí le toca a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer una autocrítica lo suficientemente seria, ¿no? Hemos pasado durante años en el cual el discurso absolutamente central era el de la impulsión de las inversiones, que, bueno, ¿quién no quiere impulsar las inversiones? Pero definitivamente no hubo un equilibrio, ¿no? O sea, en este tema del capital, de las inversiones, y se abrió todo este frente. Usted comentaba que en su momento no vio como ministro pues hechos que pudieran llamarle la atención durante lo que le tocó en el gobierno de Toledo. Esa es una discusión bastante, yo creo que es fundamental, porque ahora muchos dicen, bueno, ¿cómo interpretamos, cómo procesamos un caso, un final tan terrible como el de Toledo, siendo, como usted recuerda, quien encarnó en su momento la lucha contra el autoritarismo de un régimen que, hay que recordarlo también, había hecho metástasis? La corrupción del régimen fujimorista estaba ahí, cuando hablamos de la eliminación de los contrapesos de poderes, compraron el Poder Judicial, compraron a los partidos políticos, compraron a la prensa, compraron a la sociedad en buena medida. Y ahora muchos, vamos a decir, los voceros simpatizantes de ese fujimorismo, que a usted no lo tienen pues en muy alta consideración, dicen, a ver qué dice ahora, ¿no? García Sayán, ¿cómo procesar no sé si llamarlo legado como el de Toledo, el legado de ese periodo, vamos a decirlo así, para no
puntualizarlo o centrarlo Sí. en un personaje. ¿Cómo Mira, cuando- procesarlo como sociedad? Hay un elemento evidente, siendo objetivo, de frustración por ese engaño. El engaño no solamente a sus colaboradores, sino al país, ¿no? Alguien que ejerce esa función y que la ejerció además en nombre de la transparencia y de la lucha anti la corrupción. No es que no tiene perdón y que haya que ponerle más pena, que la pena es La que le toca, ¿no? la que se ha establecido en la ley. Y si los indicios que hay, que parecen ser muy sólidos, llevan a una responsabilidad penal, que se apliquen pues las sanciones más severas dentro de lo que permite la ley, porque eso sería realmente grave. Pero yo creo que hay algo que está más allá, Enrique, porque digamos, el hecho de que aparezcan por ahí personas que se quieren aprovechar del poder para beneficio personal, eso ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Brasil y en muchos países. Pero lo que yo siento que en el Perú está ocurriendo, que es mucho más grave, es que hay una especie de descreimiento en la sociedad nacional de que la autoridad pueda hacer las cosas con transparencia. Fíjate, después de las elecciones del año pasado, no estas encuestadoras que conocemos, sino otras que estaban haciendo unos estudios académicos cuando ya había sido elegido Kuczynski, raspando con, Sí, por 40.000 con votos. Keiko, o sea, el 80% del país había votado por uno o por el otro. Bueno, a las 2 semanas se hizo una encuesta para otro propósito, más bien académico, y que concluía el 80% de los encuestados decían que todos los políticos eran unos corruptos. Entonces, esa misma sociedad que 2 semanas antes había votado por dos Había candidatos tomado una decisión que estaban en la puntual. segunda vuelta, estaba dispuesto a decir a las siguientes 2 semanas que había votado por un par de corruptos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un tema que no necesariamente corresponde a la realidad y que Kuczynski o Keiko Fujimori sean corruptos, pero simplemente que la percepción ciudadana, yo creo que ahí tenemos un problema serio. Entonces, que aparezcan más adelante políticos corruptos, eso probablemente sea casi inevitable, pero tiene que haber mejores mecanismos de control y tiene que haber ahora una actitud por parte del Estado en su ámbito cada uno, el Ejecutivo en lo suyo, la Fiscalía y el Poder Judicial en lo suyo, para ir devolviendo la confianza a la sociedad de que si hay alguien que mete la mano, hay una reacción rápida, eficaz y contundente, y eso es lo que yo creo que es el gran reto de ahora, más que la cuestión de la obsesión de perseguir a Toledo. Bueno, la persecución penal que le corresponde tiene que ser un ejemplo, pero no solamente la de él, sino de muchos otros. Es un fenómeno que se combate con instituciones, finalmente. Así es. Y eso es lo que no hay que perder. Eso que suena medio abstracto, medio vago a nivel político, es lo que finalmente se atenuó durante los últimos 3 gobiernos y estamos viendo las consecuencias. No hubo nunca una reforma judicial, no se le metió prioridad a ese tema y estamos viendo que ahora la gente calificada, felizmente hay como Pablo Sánchez, que puedan hacer que estas cosas empiecen a marchar en dirección más positiva. Para terminar, coméntenos brevemente este nuevo reto de Colombia. Es no solamente en el Perú pasan cosas, por supuesto. Claro. Es impresionante la dimensión de lo que la justicia colombiana, hablando de sistemas de justicia, va a tener que afrontar. Y claro, no va a ser fácil, que la sociedad quede satisfecha con lo que va a ser un proceso, sin duda, pues, con muertos y heridos, esta vez metafóricos, ¿no? En el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC se ha creado un nuevo sistema de justicia con distintos planos que no voy a explicar ahora, que implica el nombramiento de más de 100 magistrados, alrededor de 100 magistrados para cumplir esta función. ¿Por qué razón? Primero, porque estamos hablando de miles de casos por una guerra que duró 60 años, ¿no? Si este sistema ingresara en el sistema penal ordinario, que ya está saturado, colapsaría el sistema penal y tendrían que pasar 30 años para que estos casos que recién van a empezar se pudieran resolver. Punto 1. Y punto 2, el sistema de justicia que han diseñado los colombianos es un sistema llamado de justicia transicional, es decir, que busca no quedarse en la mera aplicación de la pena B en función del delito A, sino incorporar en los procesos el tema de las reparaciones y el tema de la verdad. Es decir, dentro de determinados contextos, hacer que a cambio de verdad, a cambio de reconocimiento de responsabilidad, se puedan atenuar las penas de quienes estén sometidos a estos procesos, porque va a haber amnistía para los combatientes de uno y otro lado, pero para los casos graves, que puedan ser de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas, torturas, sí va a haber procesos penales y estamos hablando de miles de personas. Pero en el esquema que han diseñado en Colombia, que es, bueno, buscar que esto no impida la reconciliación y que quien reconoce haberte cometido una falta
y quien además contribuye con información concreta y completa, porque si no hay información completa se queda 30 años, pueda esto funcionar. Entonces, esto es un gran reto. Nunca ha habido una experiencia así en América Latina, ha habido con algunas semejanzas en Sudáfrica y en algunos países de Europa Oriental después de la caída del muro, pero algo tan ambicioso como lo que Colombia está emprendiendo ahora, y por eso es que en los acuerdos se establece que tiene que haber una comisión que designa a estos magistrados, y a mí me nombró el secretario general de Naciones Unidas, el nuevo secretario Guterres, para que lo represente en esta función que va a ser sin duda muy interesante y muy compleja. Sumamente interesante, y que también seguramente dejará lecciones, sobre todo por esa clasificación que usted señala, ¿no? O sea, primero el que dice, el que asume toda su responsabilidad, entiendo yo, el que asume su responsabilidad en el camino del proceso también tiene un atenuante, y el que no, que ya se enfrenta pues a un proceso penal más o menos. Y 30 años, y ahí se queda 30 años. Muy bien. Bueno. Jurista Diego García Sáenz, muchas gracias por estar con Muchas gracias, nosotros. Enrique, por Esta invitarme. mañana, 8:24, nos vamos a una